La evaluación docente incluye la evaluación de sus condiciones de trabajo y también toma en cuenta el contexto en el que trabaja. Eso es la única manera de entender una evaluación docente justa. O sea, no puede ser que a todos los docentes los metamos en un cuarto, les apliquemos un examen como si todos fueran igualitos y no tomemos en cuenta en dónde trabaja, si tiene pizarrón, si tiene GIS, si los alumnos asisten a la escuela todos los días, si asisten y se duermen porque tienen hambre. No puede ser. La evaluación tiene que tomar en cuenta estas condiciones de trabajo y estas condiciones del contexto. También concebimos la evaluación como un proceso. No es una cosa que se hace en un momento determinado y ya se evaluó y ya eso va a permitir tomar decisiones, sino que es un proceso. Y la primera evaluación es una evaluación de ubicación, porque cuando hay una definición de qué se entiende por un buen maestro, y esa definición tiene niveles. Entonces, esta primera evaluación es para ubicar al maestro en alguno de esos niveles. No es lo mismo un maestro recién egresado que uno que ya tiene 15 años de experiencia. Entonces, esa primera evaluación es de ubicación. No importa si en esa primera evaluación se está por debajo del mínimo definido, porque la primera evaluación es de ubicación. Y ahí no va a haber absolutamente ninguna consecuencia más que la consecuencia más importante de todas, que es la de favorecer el apoyo, el acompañamiento y la formación de esos docentes en función de las debilidades que mostraron en la evaluación. Entonces, la primera es de ubicación, y de ahí, entre evaluación y evaluación, cuando un maestro sale mal en una evaluación, tendrá que ser evaluado cada año. Cuando un maestro resulta estar ya en los niveles superiores de esa evaluación, pues entonces podrá ser evaluado, dice la ley, hasta cada 4 años. No necesariamente cada año, ¿sí? Y bueno, desde luego que lo que tiene que suceder entre evaluación y evaluación, estas mediaciones son procesos de acompañamiento, de apoyo y de formación a esos docentes y a esos directivos. Esto se aplica también a los directivos. Entonces, ¿qué sucede? Que uno evalúa a un docente, encuentra dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades, le dice al docente, como resultado de esa evaluación, cuáles son estas fortalezas y cuáles son esas debilidades, pero también le dice a la Secretaría de Educación del Estado, le dice, mira, estas son las fortalezas y estas son las debilidades de este docente en particular, y hay que acompañarlo, hay que apoyarlo en estas cosas específicas, y hay que formarlo en esas cosas específicas. Entre evaluación y evaluación suceden esas cosas. También entre evaluación y evaluación ocurren procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. La evaluación docente incluye la evaluación de las condiciones de trabajo. Entonces, la evaluación docente se retroalimenta al docente y se retroalimenta a la autoridad educativa. La evaluación de las condiciones de trabajo se retroalimenta a la autoridad educativa para que las mejore, sobre todo cuando estas condiciones de trabajo son terriblemente deficientes. La prioridad es mejorarlas, porque no se puede esperar que un maestro mejore estando en condiciones de trabajo sumamente deficientes si estas no mejoran. Entonces también las condiciones de trabajo se tienen que mejorar. Y, como decía yo antes, el contexto, en la medida de lo posible, pues también tendría que irse transformando. Es decir, el contexto se tiene que tomar en cuenta. Es evidente que no se puede juzgar igual, como ya decía, a un maestro en unas condiciones que en otras. Pero si además se puede hacer algo para transformar aquello del contexto que está afectando la escolaridad de los niños, pues mejor. Y las directrices de política que emite el INE tendrán que ir justamente en ese sentido. ¿Qué hay que hacer para atender a ese maestro con esas fortalezas y esas debilidades? ¿Qué hay que hacer para mejorar sus condiciones de trabajo? ¿Y qué hay que hacer para modificar aquellas características del contexto que están afectando la escolaridad de los alumnos? Entonces, estas son las mediaciones que ocurren entre evaluación y evaluación. Y como ustedes saben, la ley lo que dice es que habrá hasta 3 evaluaciones, y si en la tercera evaluación el maestro no reúne el mínimo requerido, entonces será removido de grupo, nada más de grupo, y mantendrá sus derechos laborales. Eso nos dice la ley, o sea, no será removido del servicio, nada más será removido de grupo. Ustedes pónganse a pensar, si nosotros realmente podemos aplicar esta evaluación como yo les estoy diciendo,
y la concebimos como un proceso, y entre evaluación y evaluación hay un proceso de mejoramiento de las condiciones de trabajo, si se puede, porque esto es difícil prometer, pero si se puede, mejoramiento de las condiciones de contexto, y un proceso de acompañamiento, apoyo y formación de los docentes, desde mi punto de vista va a ser muy difícil que un maestro en una segunda evaluación y más aún en una tercera no haya demostrado que puede mejorar respecto de su primera evaluación, es decir, respecto de él mismo.